Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Simón Álvarez, Omega Lince, Carlos Morocho, Eric Jacob, Angie Rojas, Andrés Rangel Gasca, Orozco Gustavo, José Guzmán, Lucas Reyes, Dylan Ramírez y Tommy FFWC por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 1. La primera semana del asedio de Uzusio. Ashina-sama han atravesado la primera línea de defensa. Un guardia Uzumaki con el característico pelo rojo del clan se arrodilla ante un hombre pelirrojo, parte de él blanco como la nieve. La armadura del hombre está manchada de sangre, al igual que el gran pergamino que lleva en la cadera. Ashina asiente y se marcha. Kuchiyo no Jutsu. Un águila serpiente de tamaño humano se materializa de la invocación. Ashina-sama, respondieron los hombres al unísono. Toma este pergamino, dijo, invocando un pergamino de tamaño similar al que llevaba en la cadera y entregándoselo al águila. Y entrégaselo a mi pariente Mito Uzumaki en Konohagakure no Sato. Es muy importante que lo lleves allí. El águila inclinó la cabeza y cogió cuidadosamente el pergamino con su garra. Sin decirle una palabra, una ráfaga de viento lo elevó y lo catapultó hacia el cielo. El guardia Uzumaki miró a su líder. Ashina-sama, ya hemos avisado a nuestros aliados. La cara del guardia mostraba que tenía curiosidad. Ashina miró a sus compañeros de clan a los ojos. Lo sé, joven. Hice evacuar a todos los jóvenes Uzumaki y envié mi testamento y legado fuera de nuestro país por una razón. Soltó la sujeción de su chakra y su rostro se endureció. Konoha tiene sus propias batallas. Incluso si recibieron el mensaje en primer lugar, es poco probable que nos lleguen a tiempo. La honestidad de su líder casi aplastó el espíritu de lucha de los ninjas que rodeaban a Ashina, pero la presencia del anciano seguía ahí. Somos Uzumaki. En los viejos tiempos, éramos los que manteníamos la paz. 3 de las 5 aldeas principales están a nuestras puertas porque nos tienen miedo. Tienen miedo de nuestro conocimiento, nuestros valores y lo que representamos. Han declarado la guerra a una nación pacífica. Miró a los Uzumaki reunidos, hombres, mujeres y algunos adolescentes. Todos estaban escuchando. Sabían que en los próximos días, sus vidas podrían terminar. Pero también sabían que aunque murieran, tenían valores por los que luchar. Tenían un legado por el que luchar. Compañeros Uzumaki, demostraremos a estos recién llegados que si nos atacan, tendrán que estar mejor preparados para exhalar su último aliento. Por cada uno de vosotros que nos quiten, les quitaremos 10 o 100. Bautizaremos esta tierra con la sangre de nuestros enemigos. Sellaremos nuestras bóvedas y conservaremos nuestros conocimientos para que aquellos a quienes enviemos a un lugar seguro puedan reclamarlos cuando llegue el momento. ¿Estáis conmigo?, preguntó, y recibió algunos gritos de reconocimiento y apoyo, pero volvió a centrarse en cada uno de ellos. Dije, ¿estáis conmigo? Los gritos eran fuertes y claros. Pedían la muerte de sus enemigos. Los gritos pidiendo sangre eran lo suficientemente fuertes como para llegar al frente. Los defensores adquirieron una motivación renovada, y los atacantes se sintieron confusos y luego irritados. Después de algún tiempo y de la sangrienta retribución, algunos se asustaron y desertaron de las filas. Pero al final del día, después de días de lucha, el gran número de la fuerza invasora fue demasiado para los Uzumaki. Desafortunadamente, Ashina cumplió su promesa. De los 30.000 hombres, solo 3.000 sobrevivieron al ataque. Los supervivientes de Iwakumokiri volvieron a casa con las manos vacías. El tesoro Uzumaki está protegido por un Fuinjutsu basado en la sangre. La fuerza vital de los shinobi asesinados es tan poderosa que ni siquiera un Bijudama podría romperla antes de que se reconstruyera. Lo único que tenían los invasores eran pesadillas de esos demonios pelirrojos con cadenas ensangrentadas a la espalda, espadas ensangrentadas y su Fuinjutsu. Una historia se extendió por las naciones elementales. El último día, entre los cadáveres caídos de los Uzumaki, un hombre se mantenía en pie. Estaba magullado y maltrecho, con un ojo cerrado debido a un corte que le atravesaba el centro.
Su pelo, antes pelirrojo, se había vuelto blanco por el agotador Justus, pero aún conservaba algo de color rojo de la sangre de los enemigos muertos a su alrededor y detrás de él. Estás solo. Tu clan ha muerto. Has luchado, has perdido. Ashina Uzumaki rió, o mejor dicho, carcajeó. Su voz era lo suficientemente alta como para oírse por encima del campo de batalla. Será mejor que salgáis de aquí, tontos. A continuación, hizo una serie de signos con las manos. Nadie más puede vivir en esta tierra. Uzumaki Fuinjutsu. Oruakare no Okurimono no Jutsu. En segundos, creó una gran matriz de sellado, filtrando chakra de todos los que estaban en el suelo y matando a casi todos a su alrededor. Solo uno de los dos Jinchuriki sobrevivió al Jutsu en su centro y pudo avisar a los demás. Se creía que los Uzumaki habían muerto. La historia se repitió en las tierras de piedra, agua y trueno, y los Uzumaki lo declararon tema prohibido para no asustar a la siguiente generación de shinobi. Recinto Senju de Konohagakure, 2 días después del mensaje de Asinas. Mito Uzumaki está sentada en su pequeño jardín con un hermoso estanque y sus árboles bonsai. En una pequeña mesa frente a ella, había colocado un pergamino abierto con un pincel y tinta a un lado. Estaba concentrada mientras trazaba líneas y garabateaba signos en un círculo. Sintió que el águila serpiente se acercaba, dejó el pincel y miró en su dirección. El águila no hizo contacto, solo dejó caer el pergamino y desapareció. Shina-kun, las cosas deben ir bastante mal si me envías tus mensajes más rápidos. Después de todo, nuestro último encuentro no fue precisamente pacífico. No pudo evitar sonreír un poco. Se le notaba la edad, y las arrugas de su rostro se habían profundizado un poco. Entonces abrió el pergamino y desprecintó su contenido, y su humor se ensombreció. Lo primero que hizo fue echar un vistazo a la nota. Mito-chan, sé que me pasé de la raya la última vez que nos vimos. Aún me siento así. Hashirama cometió un error, y esperaba que hubieras podido tomar tu propia decisión. Estoy muy agradecido de que hayas cumplido con tu deber hacia el clan. Solo quería avisarte que Iwa, Kiri y Kuma invadieron Uzusio. Sé que Konoha puede llegar hasta aquí, pero llegarán demasiado tarde. Después de una semana, nadie apareció, así que debe haber algunos problemas. He decidido darte una copia de nuestros secretos en caso de que mi plan de sellar Uzusio falle. Serás el poseedor de nuestro legado, así que tenemos que asegurarnos de que nuestro sacrificio no será en vano. He intentado evacuar a tantos como he podido. Quizás deberíamos crear un sello mentor para transmitir nuestros secretos a la siguiente generación. Ese es otro proyecto que dejaré en tus capaces manos. Hasta que nos encontremos de nuevo en las tierras puras, Mito-chan. Saludos cordiales, Ashina. Mito dejó escapar un suspiro, se volvió hacia una esquina e hizo una señal. Un ambú apareció de la nada. Dile a Sarutobi que tenemos que hablar. Es urgente. El ambú hizo una reverencia y desapareció. Mito no tendría que esperar mucho. 1 hora más tarde, Hiruzen Sarutobi, con su túnica de Hokage, llegó al jardín. Mito-san, dijo, asintiendo respetuosamente. Hiruzen, toma asiento. No soy el más joven. El tercero rió entre dientes y se sentó. Por supuesto, Mito-san. Cuando querías hablarme de Uzusio exactamente, Hiruzen. Su voz seguía siendo tranquila, pero había una pizca de amenaza en ella. Sarutobi parecía desconcertado. No estoy seguro de entender. Mito se limitó a enarcar una ceja y le puso delante la nota de Asinas. El tercero empezó a leer y la miró con expresión triste. Siento oír eso, Mito-san. Tras el fallecimiento del señor segundo, las cosas han sido bastante caóticas. Nunca recibí ninguna advertencia sobre una invasión inminente en Uzusio. Mito le miró con sus viejos y calculadores ojos. Hiruzen Sarutobi, que había estudiado con los 2 últimos Hokage, casi estuvo tentado de disculparse. Mi sobrina Kusina llegará en los próximos días. Es una suerte para Konoha que la enviaran de viaje antes de la invasión. Todas esas circunstancias afortunadas. Yo la entrenaré, Hiruzen, y nos aseguraremos de que así sea. ¿Está claro? Suki goteó en mayores cantidades mientras la tercera Hokage se limitaba a asentir.
Sabía lo que la reina Uzumaki no había dicho. Había algunas lagunas en su administración, y necesitaba taparlas antes de que llegara Kushina. Una vez que la Hokage y la matriarca Uzumaki terminaron su reunión, Mito volvió a su trabajo. 3 días después, en el recinto Uzumaki de Konoha, Mito Uzumaki abrazó a Kushina. Estoy muy asustada, Mito-san. La joven Uzumaki lloraba abrazada a ella y trataba de acercarla. La mayor de las Uzumaki le habló en voz baja al oído. Conozco a Kushina-chan. Te enseñaré a hacerlo. Te ayudaré a prepararte para tu tarea. Juntos crearemos el primer pergamino mentor para que pueda ayudar a enseñar a tus hijos. Los dos Uzumakis se abrazaron. Pero una cosa que la historia nos demostraría es que nunca se pone juntas a dos mujeres Uzumaki con determinación y una causa sin la supervisión adecuada. Cuando Kushina se hizo mayor, consiguieron crear el pergamino mentor y mejorar la seguridad del complejo Uzumaki. También lo hicieron completamente inaccesible para cualquiera que no fuera de ascendencia Uzumaki. Después de que Mito falleciera y Kushina se hiciera cargo de la vigilancia del Kyuubi, las cosas parecieron calmarse en el mundo. Konoha, lugar no revelado, 7 de octubre. Kushina, con su gran kimono blanco y el pelo cuidadosamente peinado con un único mechón rizado colgando del lado derecho, acariciaba su vientre de embarazada con la mano izquierda mientras su mano derecha se entrelazaba con la de Minato, que vestía su traje ceremonial de Hokage. Delante de los dos futuros esposos estaba Hiruzen Sarutobi. Kushina estaba flanqueada por Mikoto Uchiha y Tomi Hyuga, que eran sus mejores amigas. Minato estaba acompañado por Shikaku Nara, Hisashi Hyuga y Kakashi Atake, que vestían kimonos festivos. Ya puede besar a su esposa, Lord Hokage. Hiruzen sonrió mientras le hablaba a Minato, que parecía un niño ansioso esperando una piruleta. Konoha le dio a su esposa un rápido beso en los labios ante todos los testigos y luego le guiñó un ojo. Nos vemos en la recepción, chicos. Con eso, los recién casados desaparecieron en un destello amarillo, mezclado con un toque de rojo del pelo de Kushina, cortesía del Gaishin. El complejo Uzumaki es ahora una casa segura. Una vez desaparecidos, la pareja real de Konoha apareció en medio de los campos de entrenamiento Uzumaki. La expresión de Minato pasó de la excitación a la seriedad en cuestión de segundos. ¿Querías hablar con Kushi-chan?, preguntó Minato. Kushina asintió. Tengo la sensación de que debemos prepararnos para lo primero. Nuestro pequeño Naruto debe ser protegido. Después de la última reunión del consejo, debo decir que Danzo me da escalofríos. Mina-kun. La bola de pelos parece empeñada en liberarse. Así que en el peor de los casos y si no estamos allí para mantenerlo a salvo de todos esos belicistas, quiero algo más allá de los pergaminos Uzumaki mentor de Mito-sama y yo para enseñarle. Parecía un poco asustada mientras le contaba a Minato sus pensamientos, que no la habían dejado dormir por las noches en las últimas semanas. El rubio se tomó un momento para pensar. Entiendo lo que quieres decir. Podemos darles los pergaminos a los ancianos Sakpo. Sensei es una buena persona, pero a veces sus prioridades no están del todo claras. Kushina puso los ojos en blanco, pero le hizo un gesto con la cabeza para que siguiera hablando. Se me ha ocurrido un nuevo sello para volver a sellar al Kyuubi. En realidad, es el último recurso. Tendría que dividir el chakra y llevarme la mitad conmigo. Ser un Jinchuriki de nacimiento causaría problemas. Cómo encontrar el equilibrio adecuado entre control y capacidad. Pero el nuevo sello filtraría el chakra Biju y lo adaptaría a su sistema. En general, el sellado de su sistema aumentaría y desarrollaría con el tiempo la resistencia a la toxicidad del Biju chakra. Kushina asintió. Cuando mencionaste último recurso, ¿te referías al proyecto que implicaba a los Shinigami? Minato asintió solemnemente. Ya veo. Entonces sí que es el último recurso. Ambos deberíamos incluir un Kage Bunshin en nuestros pergaminos de mentor. Minato pensó en todas las implicaciones e hizo algunos cálculos. Eso significa que tendríamos que almacenar unas 4 veces más chakra. Estará listo para la noche del 9, cuando empecemos hoy. Kushina esbozó una pequeña sonrisa. Sabes que cargar el pergamino es realmente agotador, así que no podremos hacer eso que tanto te gusta.
Minato derramó una lagrimita, como en un anime, pero luego asintió. La seguridad de nuestro hijo es la máxima prioridad. Puedo esperar hasta la noche del 9. Kusina se le acercó sensualmente y lo besó con pasión. Esa es una de las cosas que me encantan de ti, le dijo. Empezaron a hacer los preparativos para la recepción, y más tarde, esa misma noche, volvieron para empezar a cargar el pergamino. La noche del 9 de octubre y ya está. Kusina terminó de sellar los pergaminos de los mentores y el legado Uzumaki, junto con algunas otras cosas como fotos, diarios y 2 notas personales en el gran pergamino de almacenamiento con llave de sangre. Estaba un poco sudorosa. Hizo un gesto con la cabeza a Minato y luego se mordió el pulgar, lo que invocó al anciano Toad Fukasaku. Ah, Kusina y Minato-san. Enhorabuena por vuestra boda. Me alegro especialmente por ti, Kusina. ¿Es mañana la fecha? El sapo mayor se pone en marcha. Kusina hizo una pequeña reverencia. Sí, gracias, Fukasaku-san. El sapo mayor sonrió y miró a Minato. ¿Qué pasa, Minato? Minato se rascó la nuca y sonrió. Bueno, Fukasaku-san, teníamos una petición para los sapos. Para ti y Shima-san, para ser precisos. Tú, Kusina, tenías un mal presentimiento con respecto a mañana, así que siguiendo una tradición Uzumaki, preparamos un paquete de cuidados para nuestro hijo en caso de emergencia. Minato. Cuida tu lenguaje. Kusina frunció un poco el ceño, mientras que Fukasaku se limitó a sonreír. Sí, lo siento. ¿Podrías mantener la herencia de Naruto a salvo para él hasta que se una a la academia? Fukasaku pareció sorprendido, pero se recompuso rápidamente. Puedo sentir el pergamino de los aliados en el que mencionaste. Kusina asintió. Sí, Fukasaku-san, pero nunca han tenido sabios y son una invocación pacífica. Son expertos en transporte, pero hablé con el jefe del nido y me dijo que preferiría que los sapos aceptaran el puesto de custodiar el pergamino para mi pequeña Naruto-chan. Le dio un pequeño masaje en la barriga y volvió a mirar al sapo. Bueno, el pequeño Naruto los heredará como contrato y puede que quiera unirse al nuestro también, ¿no? Contestó Fukasaku con expresión pensativa. Minato asintió. Sé que no es la práctica habitual, pero le estaría muy agradecido si pudiera hacerlo, Fukasaku-san. Hizo una profunda reverencia, esperó un momento para volver a levantarse y miró de nuevo a los ojos del sabio sapo. No puedo prometerte nada, Minato-chan. Mantendremos a salvo la herencia del principito de Uzushio hasta que llegue el momento de devolvérsela. Si se le permite firmar, decidiremos cuándo es el momento adecuado. El sapo cogió con facilidad el pergamino, que era 6 veces más grande que él, asintió y volvió al monte Myoboku. Minato miró a Kusina. Espero que hayamos hecho lo suficiente. La Kunoichi, muy embarazada, asintió y dejó escapar un suspiro. ¿Sabes, Minato, sobre eso que hablamos anteayer? Me vendría muy bien aliviarme de todo. Minato asintió con entusiasmo. Activó el bloqueo de la casa Namikaze, que había obtenido como Hokage. Pensé que tendría que pedirlo. Esa noche, los sellos de privacidad fueron puestos a prueba. En la noche del 10 de octubre, en algún lugar a las afueras de Konoha. El cielo nocturno estaba iluminado por las llamas de la aldea. En un pedestal, un niño con el pelo rubio de punta y besado por el sol lloraba. 2 adultos estaban de pie detrás de él, y un gran kitsune detrás de ellos. El hombre rubio estaba concentrado y hacía señas con las manos, claramente esforzándose mucho. Estaba sujeto por unas cadenas doradas que salían de la espalda de la agotada mujer pelirroja. ¿Por qué iba un hombre a aclamar a alguien tan fuerte como los héroes de antaño como la única amenaza de la clase SS en los libros bingo? Parecía preocupado, sosteniendo un jutsu. La razón era la enorme garra del kitsune, que había empalado a la mujer y al hombre. Pero no se movieron ni 1 milímetro. Nadie dañaría su legado. El heredero de una nación antaño grande y el hijo del relámpago amarillo de Konoha. Fue entonces cuando apareció el tercer Hokage con su armadura de combate y un escuadrón Anbu al completo. Hiruzen se apresuró a evaluar la situación. Estaba claro que ambos padres, orgullosos y protectores, estaban hablando con el niño.
Sus voces estaban tensas y, desde la distancia, era imposible entender lo que decían. Hiruzen y su equipo corrieron hacia ellos. Eran intrépidos y feroces, enfrentándose al más fuerte de los Biju. Prométele a tu Kaa-chan que comerás bien y mucho, Naruto. Os queremos mucho a los dos. Mantente a salvo. Las palabras de Kushina eran apenas audibles, pero Hiruzen pudo descifrar lo esencial. Minato, yo lo haré. El rubio Hokage miró primero a su hijo, orgulloso y cariñoso, y luego a Hiruzen. Es demasiado tarde, señor. Escupió un poco de sangre por la boca. Con pura voluntad, concentró su chakra y se preparó para la última resistencia. En tercer lugar, el tipo detrás de nosotros fue bastante útil. Un tipo con una máscara apareció y tras otro trago y un escupitajo de sangre, concluyó sus pensamientos. Lo arrancó de Kushina, y fue lo suficientemente rápido como para casi igualarme. Siento sacarte de tu retiro. Cerró los ojos mientras Kushina, que parecía igualmente agotada de sujetar al Biju con su cadena, le daba un último beso en el cuello hasta que cambió a la última señal de mano y gritó. Fuin. El Kyuubi fue arrastrado hacia el infante y desapareció. Yondaime y su esposa cayeron al suelo. Tenían un enorme agujero en el pecho y una sonrisa en la cara que duraría para siempre. 3 personas salvaron a Konoha de una destrucción segura esa noche. 2 héroes murieron. El tercero, un bebé, fue uno de los muchos niños huérfanos esa noche. ¿Qué le esperaba? 6 años después, era el primer día del nuevo curso académico. Un estudiante de la academia de 6 años con el pelo rubio de punta se dirigía a casa. Estaba acostumbrado a las miradas de odio de los aldeanos. Se dirigió al barrio rojo, donde su jiji le consiguió un apartamento después de que lo echaran del orfanato 2 años atrás. Después de mudarse, el Hokage le hizo muchas visitas para ayudarle a leer y escribir correctamente. Estaba tan ocupado en el trabajo que no podía enseñarle más, así que pidió a sus Zanbu que se hicieran cargo. En concreto, había uno con el pelo de punta plateado que desafiaba a la gravedad y una máscara de perro que le enseñó a sobrevivir en sus duras condiciones. Le enseñó a cazar en el bosque con trampas y a administrar su dinero, que obtenía del Hokage gracias al estipendio de orfandad. También le consiguió ropa y provisiones porque los mercaderes no querían atenderle en sus tiendas. Naruto Uzumaki entró en su apartamento, cerró la puerta y tiró su mochila a un rincón. Se acercó a uno de sus armarios y cogió una taza de ramen instantáneo. Esperó 3 minutos a que se calentara. Se detuvo un momento, sobresaltado por una tos que provenía del lugar donde estaría su sofá. Cuando miró a su alrededor, se sorprendió de lo que vio. Había un gran pergamino apoyado en su sofá, y en el propio sofá había un sapo verde anciano sorbiendo una taza de té. ¿Sabes que no es de buena educación quedarse mirando, jovencito? Naruto dejó la taza de ramen sobre la encimera de la cocina y señaló al sapo, gritando. ¿Puedes hablar? ¿Qué está pasando aquí? Miró al sapo, que seguía señalando. Tomó un sorbo de té y dejó escapar un pequeño suspiro. Me he pasado todos estos siglos en los huesos. Me estoy haciendo demasiado viejo para educar renacuajos sobre etiqueta. Naruto pareció un poco confundido, pero luego recordó que el sapo le había dicho que tenía siglos de edad. Bajó lentamente el dedo. ¿Tienes siglos de edad? Preguntó finalmente. Me llamo Naruto-chan. Como dije antes, no es de buena educación mirar fijamente. Así que supongamos que me invitaste a pasar y te presentaste. Naruto asintió lentamente, como si no acabara de entender. Fukasaku dejó su taza y asintió también. Tus padres dejaron este pergamino al cuidado de los sapos del monte Myoboku. Es nuestro trabajo cuidarlo. Somos un clan de invocaciones, y no voy a decirte quiénes son tus padres. Ese no es mi lugar. Todo se explicará a través del pergamino. Hizo una seña a Naruto y abrió un poco el pergamino. Se podía ver un círculo de kanji. ¿Ya has accedido a tu chakra, Naruto-chan? El joven se acercó al sapo. Estaba realmente emocionado por saber más sobre sus padres. En respuesta a la pregunta de Fukasaku, negó con la cabeza. No te preocupes por eso.
Yo canalizaré el chakra, pero tú tienes que poner la otra parte. Si fueras tan amable de morderte el pulgar y untar un poco de sangre en este círculo, sería genial. Naruto usó sus dientes para cortarse el pulgar y luego usó el corte para proporcionar la sangre. Fukasaku colocó su mano sobre la de Naruto y usó un sello de una mano. Kai. Después de un poco de humo, allí estaba Mito Uzumaki. Parecía tener unos 30 años, con el pelo rojo carmesí recogido en 2 moños a los lados, y unas etiquetas de Fuinjutsu como pendientes. En su espacio mental, cierto zorro se agitó inadvertidamente al ver a su primera carcelera. Fukasaku estaba tan sorprendido como Naruto, pero el último de los Uzumaki de Konoha se quedó en silencio cuando el anciano sapo se inclinó ante Mito. Ella le devolvió la reverencia, profundizando un poco más. Yo me haré cargo desde aquí, Fukasaku-san. Mis etiquetas me darán el chakra que necesito para continuar. Indicó sus etiquetas con un gesto. No estoy seguro de cómo llegó el pergamino a tus manos, pero te estoy agradecido y aprecio tu lealtad. El sapo asintió. El Fuinjutsu de los Uzumaki siempre es creativo. Te dejo con ello entonces. Miró a Naruto. Creo que ya nos conocemos, renacuajo. Y eso fue todo. Volvió a su casa. Unos días después, bienvenido a casa, Naruto. Mito estaba de pie en medio del jardín del recinto Uzumaki. Había sido creado mediante la combinación de Hashirama y sus propias habilidades, y miró a Naruto con una sonrisa genuina. Ella había animado a su pariente a estudiar después de sacarlo de su estupor. Estaba muy motivado por la oportunidad de obtener reconocimiento y formar parte de una familia. Una vez que le dijo quién era, todo había terminado. Estaba tan lleno de energía y entusiasmo que ella se emocionó un poco. Le decepcionó un poco no poder decirle quiénes eran sus padres, aunque tenía una idea bastante clara de quién sería la madre. Pasaron 3 días ayudándole a desbloquear su chakra para que pudiera trasladar el pergamino y a Mito de su inseguro apartamento al complejo Uzumaki. Hoy era el día en que empezarían sus clases. Naruto estaba emocionado. Los profesores de la academia lo ignoraban o simplemente lo echaban. Él iría a hacer travesuras, pero en este momento tenía mejores cosas que hacer. Mito tenía el aula preparada, con el pergamino en la cadera y una pizarra detrás. Había puesto un tapete en el suelo y una mesa baja para que Naruto se sentara a escribir. Le gustaba tener las cosas abiertas. Y necesitaba estar afuera para almacenar suficiente chakra para mantenerse. El joven Uzumaki se dirigió hacia su aula, pero al divisar a Mito a lo lejos, aminoró la marcha. Cuando Mito se volvió hacia él, le hizo una respetuosa reverencia. Mito-sensei, gracias por enseñarme hoy. Ella sonrió. Le enseñó a desbloquear su chakra y también le corrigió la etiqueta. Le dijo que si era amable con la gente, ellos también lo serían con él. Así que le educó en todas esas cosas. También curó su deseo por los jutsu llamativos. Una conversación sobre su vida hasta que se conocieron mostró la razón de ello. Quería ser reconocido y visto. Mito le dijo que ya tendría su oportunidad, pero que, por el momento, tenía que actuar con calma. Necesitaba usar un poco de astucia y prepararse para aprovechar su oportunidad cuando se presentara. Vamos, Naruto-chan, vamos a sentarte. Señaló la colchoneta y la mesa y le indicó que se sentara. El joven alumno Uzumaki asintió y se sentó en posición seiza de rodillas ante la mesa, preparó su cuaderno y su lápiz y escuchó atentamente. La reina Uzumaki comenzó con su presentación. Antes de entrar en la habilidad principal que cada Uzumaki debía aprender, repasaremos la historia de nuestro clan, la teoría que hay detrás del chakra y cómo llegamos a manejarlo. Tras una rápida mirada de Mito y el ceño fruncido, Naruto comenzó a tomar notas en su cuaderno. También tendremos que trabajar en tu caligrafía. Naruto tragó saliva. Mito era bastante estricta con sus normas. Los ejercicios para desbloquear su chakra lo dejaban exhausto cada vez. Cuando alguien como Mito decía que quería mejorar una habilidad tuya, más te valía prepararte para un mundo de dolor, calambres y agotamiento. Rápidamente y con perfección dibujó 6 magamats en el tablero. La historia de todos los shinobi comenzó con la introducción del ninjutsu.
Esta leyenda se transmitió en nuestro clan durante muchas generaciones. El antiguo jefe del clan se la contaba al nuevo. Después de oírla yo mismo, considero esta leyenda de suma importancia, así que escucha con atención. El zorro escuchó atentamente, como era su costumbre. Hubo una vez un hombre que tuvo que luchar contra su propia madre para evitar que el mundo se acabara. Después de comer la fruta del árbol divino, fue la primera en manejar el chakra. Al principio, todo parecía ir bien. Era adorada como una diosa. Pero como dicen los sabios, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Comenzó a usar genjutsu para esclavizar naciones enteras. Sus dos hijos, cuyos nombres se han perdido en la historia, tuvieron que ver cómo su madre desarrollaba un hambre de consumirlo todo. Incluso cuando la diosa se convirtió en Oni, vio que sus hijos eran capaces de usar chakra. Ella quería ser la única en usar chakra. Se desató una lucha. El paisaje se transformó, y la madre recibió el apoyo de la manifestación de su malicia en forma de bestia de 10 colas. Naruto seguía tomando notas. El Kyuubi estaba sorprendido de que la razón por la que había nacido no se hubiera olvidado con el tiempo. Mito miró las notas de Naruto y asintió con aprobación. Los dos hermanos lograron derrotarla y sellarla para siempre. Uno de ellos selló a la bestia de 10 colas dentro de sí mismo. A continuación, el hermano se dispuso a enseñar a los demás sobre el chakra y el camino del ninjutsu, con la esperanza de compartir este asombroso don con el mayor número de personas posible. Naruto, ¿te imaginas lo que pasó después? Levantó la vista de sus notas y cerró los ojos, imaginando un mundo sin huérfanos, donde todos pudieran vivir en paz. ¿Usaban chakra para luchar entre ellos? Quiero decir, nosotros los shinobi lo usamos, así que parece obvio. Mito sonrió un poco y asintió con la cabeza para indicar el comienzo de la siguiente parte de la clase. Se ajustó el kimono y volvió a centrarse en Naruto. Tienes razón, joven Uzumaki. Una vez más, los hermanos tuvieron que tomar las armas y usar su poder para devolver la paz al mundo. No está claro qué le ocurrió a uno de los hermanos después de devolver la paz. Algunos dicen que hizo lo mismo que su hermano y se buscó una esposa cariñosa con la que formar una familia. Aquí nuestras leyendas empiezan a ser más claras. Como mucho para uno de los dos. Tuvo dos hijos, uno se llamaba Indra y el otro Asura. Se tomó su tiempo para escribir ambos nombres en la pizarra. Su escritura era elegante y parecía hecha sin esfuerzo, lo que no era de extrañar dada su experiencia con las artes del sellado. Hizo una línea bajo Indra y dos bajo Asura y se volvió hacia Naruto. Así que, el hermano que conocemos todavía se menciona en el folclore como el sabio de los 6 caminos con los ojos celestiales llamados Rinnegan y un cuerpo tan fuerte como cientos de hombres. Como sabía que tendría que abandonar el plano de los vivos, transmitió sus poderes. Pero solo somos humanos, así que somos susceptibles a los celos y a otras emociones negativas. Para evitar discusiones, dividió sus poderes. Indra, que era más proactivo, obtuvo el poder de la vista para poder ver otras formas de hacer las cosas. El hermano menor era diferente. Tenía la misma actitud pacífica y la misma forma de pensar que su padre. Para mantener el equilibrio, el sabio le dio los medios para resistir. El cuerpo del sabio tenía la vitalidad y la resistencia necesarias para atravesar los conflictos y encontrar la respuesta a la paz. Incluso a una edad temprana, Naruto era capaz de seguirlo bien. Admiraba al segundo de los dos porque su propia situación le demostraba lo que los humanos son capaces de hacer a los demás sin pensárselo mucho. Por supuesto, hay momentos en los que la violencia, el conflicto y trazar líneas claras son necesarios, pero incluso entonces, siempre es mejor buscar una vía pacífica. Una cosa ya estaba clara para él. El odio y la destrucción solo conducen a más odio y destrucción. Su sensei no era consciente de sus pensamientos, pero cierto zorro no. Podía oírlos en el sello, y fue una agradable sorpresa descubrir que uno de esos estúpidos humanos podía tener la misma comprensión que su padre. Pero al mismo tiempo, su carcelero era solo un niño. Había sido rechazado por su pueblo, pero aún era joven e inexperto en el mundo.
El Kyuubi estaría observando su progreso y podría jugar su papel como le había prometido al anciano cuando llegara el momento. Mito notó que Naruto estaba distraído y decidió traerlo de vuelta. Naruto, ¿podrías repetir lo que dijiste sobre lo que pasó después de que el sabio murió y los hermanos pelearon por primera vez, para determinar quién debía tomar el mando? Naruto miró a Mito y se rascó la nuca como cierta rupia llamativa antes que él, sonriendo apologéticamente. Lo siento, Mito-sensei. Me perdí un poco en mis pensamientos sobre el noble pensamiento de Asura. Mito asintió y aceptó. Notó que los ojos bajo Indra y el cuerpo y la mente bajo Asura se volvían hacia su aprendiz. Ya entiendo. Estás pensando en Asura de una manera pacífica. Pero como forma de que sigas escuchando a tu sensei, esta noche harás 2 rondas extra por cada ejercicio. ¿Entendido? Naruto estaba sudando, pensando en que tenía que hacer 2 rondas por cada ejercicio. ¿Cómo podía Mito ser tan amable y comprensivo un minuto y al siguiente más sádico que la matrona? Su entrenamiento vespertino incluía flexiones, abdominales, dominadas, patadas y puñetazos con bandas elásticas inscritas con sellos, lo que le permitía ajustar la fuerza necesaria a sus necesidades. Su sensei se aseguraba de que siempre quedara exhausto después de cada ronda. Luego tenía que nadar en el estanque y correr alrededor del campo de entrenamiento. La natación era un estímulo después de que ella le enseñara a nadar ayer. 2 rondas completas eran crueles. Empezó a llorar. Lo siento, sensei. Una ronda completa es suficiente para agotarme. No creo que pueda sobrevivir a 2 rondas extra. Mito dio unos pasos hacia él y se puso de rodillas, asegurándose de que su kimono no estorbaba, y le dio un abrazo, susurrándole al oído. Eres el heredero de nuestro clan, Naruto-chan. Siempre fui justa contigo, ¿verdad? Él negó con la cabeza, así que ella continuó. La próxima vez que te pierdas en tus pensamientos durante una de mis clases, levanta la mano y podremos hablar de ello juntos, o tal vez hacer un pequeño descanso. ¿Te parece bien? Una vez más, esperó a que Naruto la reconociera. Podía ser el último de los Uzumaki hasta donde el clon de Pergamino mentor de Mito sabía, pero seguía siendo un niño y ella aún conservaba algo de su instinto maternal. Dejó escapar un pequeño suspiro. Bien. Te has disculpado enseguida y tus notas son bastante malas. Están llenos de información de primera clase que aprendiste de mi clase. Te daré una oportunidad. No me pongas más a prueba. Mi trabajo principal es mantenerte a salvo. ¿Recuerdas la noche que te hablé de la destrucción y el sellado de Uzushio? Naruto asintió y se relajó un poco. Sabía que un asalto sería duro, pero podría hacerlo. Después de una buena noche de sueño y tal vez algunas más en la academia, a su maestro no podría importarle menos. Se dio cuenta de que si solo dormía, eso le dejaría tranquilo la mayor parte del tiempo. Estaría muy bien para sus clases de la tarde. Entonces pensó en la historia de la caída de Uzushio y volvió a sentir, esta vez un poco más despacio. Solo tenía 6 años cuando escuchó la historia de cómo más del 90% de su clan fue masacrado porque 3 aldeas ninja querían eliminar una amenaza potencial en su guerra con Konoha. Fue una historia que no olvidaría en un santiamén. Todavía tenía pesadillas en las que veía a shinobi pelirrojos sin rostro siendo atacados y asesinados por otros shinobi. Como dije, ¿y si Ashina no hubiera compartido la información y nos hubiéramos quedado con nuestras tierras? Tal vez tus padres no habrían reunido algo como el pergamino. Seguirías sin conocer tu herencia y persiguiendo su atención. Le acarició el pelo y le abrazó. Recuerda que toda información puede ser importante. Sé que a veces duermes en la academia ahora que has podido desprecintar las guías de estudio de tu padre. Naruto esbozó una pequeña sonrisa tímida. El pergamino le proporcionaba un plan de estudios mejorado y material de referencia para la academia. Mito le sugirió que estudiara la guía en su tiempo libre para relajarse después de su entrenamiento físico. ¿Qué vendría después de sus clases? Dijo que era importante entrenar siempre el cuerpo y la mente. Él lo entendería cuando hablaran del chakra. Así que hizo exactamente eso.
Leía la guía todos los días antes de acostarse y ahora iba por delante de las lecciones de la academia, así que las aprovechaba para recuperar algo de sueño. Hay que priorizar, ¿no? Mito se desconectó de él y se levantó, alisándose el kimono mientras volvía a la pizarra y señalaba el rayo entre Indra y Asura. Volvamos al tema principal. Después de que Asura derrotara a Indra, se convirtió en el heredero y se encargó de difundir los caminos de la ninsu. Sin embargo, su hermano juró recuperarlo. Lo que llevó a un conflicto que nadie podría haber previsto. Los clanes que fundaron los hermanos estarían en conflicto durante mucho tiempo. ¿Puedes adivinar quién podría ser? Naruto repasó sus notas. Sé de 2 clanes con un dojutsu aquí en Konoha. Los Hyuga con el Hakugan, y los Uchiha con el Sharingan. Los Hyuga son muy elegantes, parece que se mueve con un lenguaje un poco crudo delante de su sensei, que le hace un gesto con la cabeza para que continúe. Los Uchiha son uno de los 2 clanes fundadores junto a los Senju. Fundaron Konoha después de... Hizo una pausa al notar que se encendía una luz. Fundaron Konoha después de tener muchos conflictos con los Uchiha durante el período de los estados guerreros. Tendría sentido, entonces, que los descendientes de Indra fueran los Uchiha, ya que los Senju podrían ser los respectivos de Asura, ¿no? Mito aplaudió con una sonrisa orgullosa. Anotó los nombres usando la flecha izquierda de Asura para los Senju y la única debajo de Indra para los Uchiha. Buen trabajo, Naruto. Sí, los Uchiha son de la línea de Indra, como los Senju son de Asura. Se rumorea que los Hyuga son el clan fundado por el hermano del sabio, pero eso son solo suposiciones y leyendas. El segundo clan originario de Asura fue el nuestro. Los Uzumaki también son conocidos como los Uzumaki de los largos vivos. Después de algunas generaciones, fortalecimos el lazo con nuestro ancestro. Recordarás que estuve casada con Hashirama Senju. Se sorprendió a sí misma sonrojándose en ese momento. El fuerte y persistente Hashirama estaba muy presente en su mente, y tardó unos segundos en recuperar la compostura. Naruto volvió a centrarse después de ser reprendido por no prestar atención a los detalles que ya estaban en ella. ¿Está todo bien, sensei? Tus mejillas se están poniendo rojas. ¿Estás enfermo? ¿Pueden enfermar los clones de chakra? Como un maestro de taijutsu golpearía repetidamente rápido en segundos, el niño de 6 años disparó preguntas. Todo para la diversión de una tal Mito Uzumaki, que educó sus facciones rápidamente y negó con la cabeza. No hay por qué preocuparse. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Los Uzumaki y su relación con Asura. ¿Puedes recordarme por qué son conocidos los Uzumaki, Naruto? Rápidamente llamó la atención del joven, aunque él no estaba seguro de por qué. El Fuinjutsu es nuestra vitalidad y la capacidad de ser un oponente formidable si alguien fuera tan tonto como para atacarnos primero. Mito asintió e hizo una nota de los puntos, subrayando las palabras atacarnos primero. Ahí lo tienen. Ellos nos atacaron primero. Protegimos nuestro territorio. Los Uzumaki nunca intentaron expandirse más allá de Utsushio. De hecho, hicimos todo lo posible para mantener la paz con diplomacia inteligente y el uso de sellos. Es difícil entender por qué esa actitud bastó para que 3 de los 5 grandes nos declararan la guerra. Incluso después de que nuestros aliados estuvieran en guerra con sus enemigos, solo les apoyamos con suministros. Ningún Uzumaki participó directamente en la guerra. Pero estoy divagando. Puedes ver que el legado de nuestro clan es de gran alcance y está entrelazado con los Senju y los Uchiha. Antes de daros un breve descanso, recordadme lo que os dije sobre nuestras lecciones, por favor. Naruto terminó lo que estaba escribiendo en sus notas y empezó una nueva página. No compartas ninguna información del clan con extraños más allá de lo que he aprendido en la academia hasta ahora. Repitió con tranquilidad, y Mito asintió. Utilizó el sello de la pizarra para limpiarla de los escritos de tiza. Mirándole a los ojos, siguió. ¿Y eso por qué? Naruto sonrió ampliamente mientras el sol se ocultaba tras las nubes. Es porque el conocimiento es poder, y el engaño es la mejor arma del shinobi. Ella sonrió. Eso es bueno. No lo olvides. Ahora tómate un descanso de 10 minutos.
toma algo de beber y pasea un poco. Después, empezaremos con los ejercicios de caligrafía y pasaremos a la teoría del chakra. Después de eso, 2 rondas de su círculo de acondicionamiento. Después de eso, habrás terminado por hoy. No olvides cazar un poco el fin de semana. Tienes que comer algo además de ramen para que tu cuerpo se desarrolle bien. Naruto asintió y se puso de pie, quitándose el polvo imaginario de sus pantalones cortos. Le dio un pequeño tirón a su camiseta con el remolino Uzumaki. Hizo una reverencia a su maestro y se fue a disfrutar de su descanso. Tal vez podría usar el columpio o dar de comer a los peces del estanque que había en un extremo del recinto. Sonreía. Por primera vez en 6 años, se sentía verdaderamente feliz. Intentaron doblegarle, sobre todo en los 2 últimos años. Pero ahora sabe quién es. Es un Uzumaki. Perseverará, se mantendrá firme y les demostrará a todos que están equivocados. Nunca se rendirá y cambiará lo que piensan de él. Porque para nunca rendirse, un Naruto Uzumaki sabía en este momento era su nindo. 6 meses después de empezar en la academia, Naruto era como una persona nueva. Habían pasado 6 meses desde que empezó a entrenar con Mito Sensei. Empezó a comer de forma diferente, cazando sus proteínas con regularidad. También consiguió verduras en sus entregas quincenales después de preguntarle a Lambu con la máscara de perro al respecto. Lo que le sorprendió al principio fue que la persona que le entregaba la comida cambió. Al cabo de un tiempo, Doc-san fue sustituido por Weasel-san y Crow-san. El chico se limitó a utilizar los temas de sus máscaras como nombres, después de preguntar a uno de ellos se limitaron a decírselo. Cuando preguntó a su sensei sobre aquello, se enteró de que para Anbu era importante pasar desapercibido. Respetaba los sacrificios que significaría para algunos ninjas renunciar a su identidad. Los últimos 6 meses fueron muy duros. Además de enseñarle historia, Mito Sensei le animó a practicar caligrafía. Lo inició en la teoría de los chakras, la meditación y la percepción. Por el momento, su alcance era limitado, pero en una habitación cerrada, podía distinguir entre shinobi y civiles. Con el entrenamiento y la edad, su alcance y sus detalles mejorarían. Como aprendió en la teoría del chakra, su cuerpo aún estaba desarrollando vías. El entrenamiento de detección comenzaría cuando sus vías estuvieran casi terminadas, al igual que los ejercicios de control de chakra. Naruto se encogió al recordar aquella clase. Flashback. Bien, pasemos a la teoría del chakra. Mito estaba en la pizarra del aula al aire libre del complejo Uzumaki, dibujando en ella cuencos de ramen de diferentes tamaños. Había uno muy pequeño que se usaba para beber sake pero no para comer el único fideo que colgaba de él, luego un tazón para infantes con un tazón de ramen normal y la olla que había visto en Ichirakus donde iba aún todo lo que puedas comer con su jiji una vez al mes. Como puedes ver, no todo el mundo empieza con el mismo tamaño de capacidad de reserva de chakra. Esto es cierto incluso para los civiles sin un shinobi en su linaje. Indicó el más pequeño y luego el siguiente. Shinobi. Pasó al siguiente. Los shinobi con más generaciones tienden a empezar con mayores reservas de chakra. Encontrarás lo mismo con los clanes shinobi de Konoha. Los Uchiha son un gran ejemplo. Como ya he mencionado, la mayoría de ellos trabajan con Nin y Genjutsu, que son intensivos en chakra y se combinan con sus ojos. Esto significa que sus reservas aumentan mucho más rápido que las de otros ninjas, siempre que estén activos. Sus respectivos hijos se beneficiarían sin duda de los genes de los padres y empezarían con una reserva mayor desde el vientre materno. ¿Hasta aquí todo bien? Mito estaba un poco preocupado de que no entendiera, pero rápidamente aprendió que Naruto era impredecible en lo que entendía desde el principio, y lo que necesitaba ser explicado de nuevo o practicado. El rubio asintió y tomó notas como de costumbre, ya en su segundo cuaderno. Con su material de lectura y sus lecciones, tenía suficiente para escribir y a veces repetir si Mito no estaba satisfecho con sus apuntes. Su sensei le retenía las lecciones y seguro que no le dejaba desprecintar el siguiente volumen si no estaba convencida de que lo había entendido todo. Ella siempre alababa que tuviera una base sólida y raíces profundas. Buen trabajo, Naruto.
Bien, ahora vamos a ver el último. Tenemos a los Uzumaki y a veces a los Senju. Creemos que es una de las secuelas de nuestra herencia. El Uzumaki es mucho más grande que nuestros primos Senju. Para controlar grupos tan grandes, necesitas un enfoque diferente y más trabajo que tus compañeros. Empezarás con el chakra circulante. Mientras meditas y tratas de sentarte completamente quieto, intentarás sentir tu chakra y moverlo a través de cada punto del chakra. Desprecintó una infografía sobre los puntos y los señaló. Como Uzumaki, es muy importante que primero aprendas a reconocer hacia dónde fluye tu chakra. Una vez que lo tengas claro, pasaremos a cosas más sencillas, como caminar por los árboles o por el agua. Si Konoha no ha cambiado sus métodos, empezarías con el palo de hojas. No serías capaz de hacer eso hasta que puedas regular tu flujo de chakra a un nivel muy preciso. ¿Podrás hacerlo con qué, Naruto-chan? Él sabía lo que ella quería oír y, después de unas cuantas sesiones de aliento, sabía que no debía andarse con rodeos cuando llegaba la hora de la clase. Con aplicación, determinación y trabajo duro, sensei. Ella sonrió y asintió, acercándose a él con su gracia habitual. Se dice que mi nieta Tsunade es una de las médicas más consumadas de las naciones elementales. Es una niña Senju Uzumaki que trabajó duro para alcanzar los niveles requeridos de control del chakra. Pero tú también tienes el potencial para alcanzar esas alturas. Flashback terminado. Ejercitaba la circulación todas las noches, pero después de todos esos meses de trabajo solo podía identificar 60 de los 361 Tenketsu. Sin las palabras siempre alentadoras de su sensei, se habría detenido en 30. Aprendió a apreciar que alguien más allá del ambúo del Hokage se preocupara por él y tratara de ayudarle en la búsqueda de alcanzar todo su potencial. Además del entrenamiento y las clases, aprovechaba los fines de semana para entrenar un poco más en lugares remotos de la aldea. Una vez, mientras buscaba una pequeña cascada bajo la que meditar, se topó con dos shinobi enzarzados en un combate. Le resultaban extrañamente familiares, así que se quedó observando, asombrado por la velocidad que ambos empleaban. Sus ojos no estaban acostumbrados a esas velocidades y le costaba seguir el ritmo. Sacó su cuaderno de campo e hizo algunas anotaciones cuando los dos shinobi terminaron su combate. Se dirigió hacia ellos con su característica sonrisa y las manos sujetas tras la cabeza. A cada paso estaba más cerca de confirmar su suposición. Estaba realmente encantado de conocer a dos de las tres personas que suelen cuidar de él. Siento irrumpir así, pero creo que estamos solos, así que podría comprobar si sois Comadreja-san y Cuervo-san. No era más que un chico joven, así que decidió acercarse a ellos directamente. Eso les sorprendió bastante. Los dos adolescentes de pelo oscuro se giraron para saludar al recién llegado, que les pareció sorprendente. Itachi fue el que retomó la conversación porque a Shisui le costaba contener la risa. Tú eres Uzumaki Naruto, ¿verdad? Te he visto en la academia. Tengo un hermano pequeño en tu grupo, Sasuke. ¿Le conoces? Itachi intentó cambiar de tema cuando los ojos azules de Naruto se centraron en él. El rubio se lo pensó un segundo y luego asintió. Sí, Sasuke está en mi clase. ¿Eres su hermano mayor? Siempre dice lo guay que es Sunii-san. Pues mira, tiene razón, eres guay. Se tomó un momento para cerrar los ojos e inspirar y expirar lentamente. Comadreja, quiero decir, eres un ambú, ¿verdad? Eso mola bastante. Da un poco de miedo todo eso de los asesinatos y la capa y espada, pero mola. Itachi intentó mantener la calma, pero no pudo. Shisui estaba en el suelo riéndose. Entre sus risas y el intento de conseguir oxígeno, tuvo que responder por un confundido Itachi. Es divertidísimo. Dos agentes fueron atrapados por un sensor de la academia de primer año. Los del barracón no nos creerán ni una palabra, pero al comandante y al Hokage puede que les interese. Pequeño detective rubio. Naruto miró a Shisui, con las manos relajadas a los lados e inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Qué pasa, cuervo? Shisui volvió a ponerse de pie y se arrodilló frente a Naruto sobre una rodilla. Eres muy bueno distinguiendo nuestras firmas. ¿Cómo lo has aprendido?
Creí que la clase de habilidad Shinobi avanzada era en el último año de la academia. Si Naruto no hubiera practicado esa situación, estaría en problemas, pero su sensei lo había preparado para momentos como ese. Les dijo que estaban representando una obra de teatro y que él tenía que interpretar un papel. En ese preciso momento, estaba haciendo precisamente eso. Su cara tenía la expresión de un niño ingenuo, un poco cenudo, como si le costara recordar por qué podía sentir tan bien. ¿Sabes, Crow-san? Cuando los aldeanos te cazaban y hacían eso regularmente, desarrollabas la misma habilidad. Ambos operativos Anbu sabían de lo que Naruto estaba hablando después del incidente con el orfanato. El Hokage reforzó el destacamento de protección de Naruto con Itachi y Shisui, entre otras cosas. Pero que fuera tan malo que desarrollara tal habilidad a su edad era inaudito. Si no estuvieran entrenados para mostrar emociones incriminatorias, sin duda lo harían. Itachi, como maestro en refrenar sus emociones, fue el primero en contestar. Bueno, Uzumaki-san, tienes buenos instintos, pero lo que mi colega quería decirte es que debemos mantener nuestras identidades en secreto, ¿de acuerdo? Naruto se tomó un momento para pensar mientras Shisui volvía a ponerse en pie. Itachi-san, soy consciente de esa parte. Estoy abierto a las negociaciones. Los dos agentes se quedaron sin palabras. Acababan de ser elogiados por sus logros y habilidades en las artes shinobi, pero ahora estaban siendo chantajeados por el disuasor de la aldea. Shisui se quedó sin palabras, pero intentó responder lo mejor que pudo. Entonces, Uzumaki, ¿qué nos costaría que te quedaras callado? ¿Sería entrenamiento de jutsu o ropa nueva? Naruto dejó que ambos lo pensaran un momento, y luego se echó a reír. Te pillé. Jeje. Saben, los respeto por todos los sacrificios que hacen por la aldea. Nunca diría que no al entrenamiento y al jutsu, pero la verdad es que estoy buscando una pequeña cascada para meditar, así que si pudierais indicarme alguna os lo agradecería mucho. Una vez más, se quedaron atónitos al ver cómo un niño de 6 años les había embaucado con tanta facilidad. Shisui asintió con la mayor seriedad. Ya veo. Bueno, estamos en el río Naka. Si vas 2 minutos en esta dirección, llegarás a las cataratas Naka. Solo un aviso, las piedras están resbaladizas. ¿Sabéis qué? Quizá te entrene un poco por el lado. Itachi está muy ocupado con su hermano. Naruto les hizo una reverencia. Será un placer. Voy para allá, gracias por avisar. Y con eso, se marchó. Shisui miró a Itachi. Quería meditar. Un niño de 7 años quería meditar junto a una cascada. Creo que ya lo he visto todo. Itachi asintió y dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Y de verdad vas a entrenarlo? Shisui asintió y abrió un pergamino. Pensé en dejarlos Anbu en algún momento y conseguir un equipo de genin. Imagínate un grupo de locos de la velocidad como yo, con mi buena pinta y todo. El equipo sería más peligroso que los Sannin. Estaba bromeando, y con cada segundo que pasaba ambos emprendían el camino de vuelta al distrito Uchiha. Sus explicaciones de grandeza eran cada vez más elaboradas. Itachi se quedó sin palabras, sacudió la cabeza y murmuró una palabra. Un poco molesto. En el recinto de los Nara, muchos de los miembros masculinos del clan tuvieron la sensación de que alguien ajeno al clan había utilizado su eslogan. Pensaron en tomar medidas serias, pero luego decidieron no hacerlo. Sería demasiado problema. Hagamos una breve pausa en la escena. Durante las siguientes semanas, Shisui usaría su tiempo para entrenar a Naruto. Mito le dio el tiempo porque no tendría una buena excusa para perdérselo. La sesión de entrenamiento habitual consistiría en que Naruto usaría el Shunshin con Shisui para familiarizarse con esas velocidades. Luego lo usaría él mismo con 6 señas de mano, pero lo dominaría y chocaría contra un árbol. Tanto el sensei como el aprendiz se rieron, y Naruto volvió a intentarlo. Después de todo ese tiempo, lo único que mejoró fue que Naruto podía reducir los signos a 3, pero seguía chocando con los objetos en su camino porque no reaccionaba lo suficientemente rápido. Además de entrenar con Shisui, Naruto empezó a sentarse con Sasuke durante los descansos. Los dos chicos se llevaban bien y se retaban mutuamente en los ejercicios físicos.
Naruto siempre tenía problemas con la teoría, así que Sasuke le llevaba mucha ventaja en ese aspecto. En general, se hicieron amigos, lo que alegró a su hermano Itachi. Había pasado de ser un hermano cariñoso a un solitario Capitán Anbu en las semanas transcurridas desde entonces. Lo último que Naruto oyó de él ayer seguía en su mente. Itachi se quedó a un lado, vigilando a Naruto mientras practicaba Shunshin con Shisui. Se tomaron un descanso. El rubio tenía una bolsa de hielo en la cara. Después de su último intento, había conectado con un poco de mala suerte con uno de los árboles más viejos de Konoha. Su cabeza era dura, un rasgo Uzumaki, le dijo Mito una vez, pero el viejo roble era implacable y un poco más fuerte. Escucha, Naruto. Quiero que escuches con atención. Itachi estaba de pie con su armadura Anbu casi completa frente a él, con su espada a la espalda y la coraza sobre su chaleco Anbu. El Uzumaki asintió y le miró. En el mundo de los shinobi, algunas cosas dichas no valen ni el aire que necesitan para ser dichas, y a veces las palabras que no han sido dichas valen más que algunas grandes mansiones. Mira siempre bajo la superficie, ¿vale? El capitán de mi antiguo equipo me dijo una vez lo último. Lo primero es algo que tuve que aprender por las malas y quiero que lo sepas antes de que tengas que aprenderlo por las malas. Naruto se inclinó, con el hielo aún pegado a la cara. Parecía agradecido. Cuando tenía que aprender algo valioso, era como una esponja, absorbiendo la información. Gracias, Itachi. Te agradezco que lo hayas compartido conmigo. El Uchiha asintió y desapareció entre una bandada de cuervos. Naruto parpadeó y miró a Shisui. ¿Sabe, Shisui-sensei? Me gusta su variación del Shunshin, pero Itachi parece preocupado. Shisui dejó escapar un suspiro. Le molestaba la a veces exagerada habilidad empática de Naruto. Parecía que Naruto podía sentir cómo se sentía alguien, incluso si estaban reprimiendo esos sentimientos gracias al entrenamiento Anbu. Sabes, mi pequeño chibi aprendiz, como Anbu, a veces tenemos problemas. El trabajo en Anbu puede ser muy exigente. No solo por la dificultad de algunas misiones, sino también por los aspectos éticos y el impacto en tu psique. Tras una breve pausa, ambos se dirigieron a un claro cercano al río Naka para pescar algo y tomarse un descanso. Como de costumbre, los fines de semana Naruto empleaba todo su tiempo en entrenar con Shisui. A veces Itachi se unía. Naruto, que sostenía una lanza de madera con una trucha sobre la hoguera, giró repentinamente la cabeza hacia el este. Segundos después, Shisui se levantó, con su Sharingan activado y un tanto en la mano. Naruto, pase lo que pase, sigue mis órdenes e intenta mantener la cabeza fría. Tenemos compañía. Naruto tuvo un momento para sentir cuando 6 shinobi aparecieron, rodeándolos. Llevaban abrigos largos para ocultar sus proporciones corporales y máscaras de porcelana blanca. Shisui escupió al suelo. Si te vas ahora, vivirás para contar la historia de cómo sobreviviste al encuentro con Shunshin no Shisui. Quédate e intenta hacerme daño a mí o a los míos, y acabaré contigo. Uno de los 6 hizo un gesto codificado con la mano a los otros 5. Uno de ellos se separó del grupo y desapareció. Una brisa levantó una hoja. En el momento en que aterrizó, los 5 asaltantes y Shisui desaparecieron de la vista de Naruto. Tuvo que concentrarse mucho. Después de ver entrenar a Itachi y Shisui, a veces podía ver los movimientos, pero no reaccionar con la rapidez suficiente para seguirlos. Se oyeron unos fuertes chasquidos metálicos, saltaron chispas y se oyeron unos sonidos pastosos. Unos segundos después, 4 de los 5 asaltantes yacían en el suelo, con sangre en la cara y algunos cortes en las manos. El último en pie tenía algunos arañazos y sangraba por partes no críticas. Shisui estaba un poco sudoroso pero se encontraba bien, salvo por algunos rasguños menores. Naruto estaba perdido. Sabía que esa era una pelea a un nivel para el que no estaba preparado. Shisui y el atacante desconocido se miraron y antes de que pudieran enfrentarse, 10 nuevos atacantes se unieron a la batalla. Shisui parecía un poco preocupado e intentó alertar al otro Anbu disparando su chakra. Como no hubo respuesta a través del sello de su hombro, supo que había una especie de barrera. Sabía que ni él ni su aprendiz recibirían ayuda.
Estaba bastante seguro de quién estaba detrás de esta emboscada. El viejo Arauki su raíz. Esperaba que estar cerca de Naruto lo hiciera un poco más seguro. Danzo sabía cómo Hiruzen vigilaba al último Uzumaki. Shisui suspiró. Parecía un error por su parte. Volvió a armarse de valor y, por segunda vez, tanto el atacante como el defensor se desvanecieron en un combate a toda velocidad. Naruto intentó pensar en una forma de ayudar, pero se daba cuenta de que había más enemigos en camino. Solo tenía un kunai de entrenamiento en el bolsillo, que no serviría de mucho. Miró a Shisui, que acababa de atravesar a otro enemigo con un kunai. Naruto hizo lo único que sabía. Se concentró en su flujo de chakra, canalizando chakra a través de su cuerpo para fortalecer los músculos y estimular sus puntos de chakra. Solo 3 atacantes seguían en pie. Shisui estaba a punto de tener que recurrir a sus reservas. Había pasado la mañana entrenando con Itachi y luego con Naruto. Su sistema de chakra estaba al límite. No tendría suficiente para activar su Mangekyou. De todos modos, lo necesitaba para el plan de salvar a su clan, así que hoy no podía usar su jutsu especial. Mientras lidiaba con su lucha interna, 2 de los atacantes se hicieron señas y uno se abalanzó sobre el Naruto sentado mientras el otro atacaba a Shisui. Este solo pudo gritar: «Cuidado, Naruto», antes de tener que bloquear un kunai. Solo pudo ver cómo el rubio abría los ojos y se giraba hacia Shisui. Ese ligero cambio de dirección fue suficiente para que el kunai del atacante no le llegara al corazón ni en su lugar le diera en el brazo. El corte se tiñó rápidamente de sangre. Y sucedieron muchas cosas a la vez. Naruto lanzó un grito de dolor, y Shisui se quedó sorprendido. Su atacante intentó aprovecharse, pero fue rápidamente asesinado por un enfurecido Shisui. Dentro del sello de Naruto, un tal Zorro despertó. El viejo Zorro evaluó rápidamente la situación y, para preservarse, empujó su chakra a través del sello. El corte sanó rápidamente, y un tal Uchiha apareció frente al aún deslumbrado Uzumaki. Antes de que pudiera preguntar nada, otra oleada de atacantes entabló combate. Esta vez Shisui se vio incapacitado en su intento de proteger a Naruto mientras despachaba a sus enemigos. Durante un rato, todo fue bien. Solo recibió algunas heridas superficiales, mientras Naruto solo podía mirar y agarrarse el cuello. Las oleadas de enemigos parecían interminables, y el suelo estaba cubierto de sangre. Tras esquivar un golpe dirigido a la espalda de Naruto, este resbaló con una piedra ensangrentada. Lograron esquivar el ataque, pero Naruto tuvo que soltarse para protegerse. Shisui pudo ver que uno de los 4 últimos apuntaba con un kunai a Naruto. Solo pudo usar la táctica de último recurso que todos los ninjas de alto rango en el destacamento de protección saben usar. Sus ojos parpadearon de rojo a negro mientras se interponía entre Naruto y el kunai, jadeando cuando este le apuñaló en el estómago. ¡Oh, no! Shisui. Naruto soltó un grito, y cierto zorro usó su furia y miedo para empujar media cola de chakra a través del sello. Los ojos de Naruto se volvieron rojos, y entonces unas cadenas rojas salieron de su espalda y empalaron a todos los asaltantes que estaban de pie. Un crujido en el aire indicó que la barrera se había sobrecargado. El Kyuubi Chakra fue suficiente para eso. Un tal halcón de guerra, que se dirigía a reclamar su premio, se dio cuenta de que en cuestión de segundos aquel lugar estaría abarrotado de Anbu e hizo una señal a sus hombres para que se retiraran a la base. Estaba temblando, pero tendría que esperar su oportunidad. El primero en llegar al lugar fue Itachi, quien vio a Naruto arrodillado junto a Shisui, que parecía estar inconsciente, aplicando presión sobre una herida en el estómago de Uchiha. Desde un ángulo, parecía que se había producido un incendio y que había cadáveres por todas partes. Desde otro, pudo ver que uno de ellos seguía empalado por una cadena roja de chakra que parpadeaba. Se abalanzó sobre el Anbu raíz y lo sometió a un genjutsu. Tenía un plan para salvar a su mejor amigo. Se sentía culpable por no haberse quedado con él. Casi no notó el cambio en su flujo de chakra al cambiar su Sharingan. Sabía lo que tenía que hacer. Aunque Shisui tuviera una oportunidad de sobrevivir, no podría ayudarle a tiempo para evitar que su clan cometiera un grave error.
Así que utilizó el cadáver del último miembro de la raíz para aplicar una capa de genjutsu sobre genjutsu. Su nuevo Sharingan se aseguraría de que fuera suficiente. Todos excepto Naruto pensarían que este cadáver era el cuerpo de Shisui sin su cabeza. Naruto, escucha. Necesito suturar su herida, y necesitamos llevar a Shisui a un lugar seguro. ¿De acuerdo? Naruto seguía intentando detener la hemorragia con los conocimientos que tenía y asintió. Tengo una idea, Itachi-san. En mi bolsa de kunai hay una etiqueta de sello. Es un sello de apertura de emergencia para el complejo Uzumaki. Para llevarlo allí tendrías que usar la etiqueta porque tú no eres Uzumaki. Itachi decidió pensar en eso más tarde, pero lo que Naruto dijo tenía sentido. Nadie podía entrar en la casa ya que el cuarto estaba muerto. Sacó la etiqueta de la bolsa de kunai de Naruto y asintió. Lo haré. Primero, sin embargo, necesitaré usar esto. Entenderás por qué a su debido tiempo. Tsukuyomi. Lo siguiente que Naruto supo es que estaba profundamente dormido. Soñaba con un cuervo herido sentado en el jardín del complejo Uzumaki. Un equipo de Anbu a las órdenes de Inu llegó a la escena. El hijo de su sensei estaba lleno de sangre pero ignoraba algunos rasguños. Estaba ileso pero en un sueño profundo. Uno de su equipo lo llevó rápidamente al hospital y alertó al Hokage. Un rato después, en el despacho del Hokage. Bien, Inu, ¿puedes ponernos al corriente de lo sucedido y de por qué hemos encontrado el cuerpo muerto y sin cabeza de Shisui Uchiha en el río Naka, que presenta signos de batalla en un lugar con mucho chakra Kyuubi? Kakashi Atake, el comandante Anbu de uno de los mejores escuadrones Anbu que Konoha podía ofrecer, se arrodilló ante su líder y habló con la voz llana y sin emociones de un operativo Anbu. Hokage-sama, las pruebas que pudimos recuperar mostraban que Jinchuriki Uzumaki fue puesto a dormir después de que él y Crow parecieran rechazar a muchos atacantes. Parece que cazarrecompensas o ninjas nuke de alto rango podrían haberse infiltrado en los alrededores del río Naka, que era conocido por ser uno de los lugares favoritos de Crow. No pudimos hacerle la autopsia porque, como muchos operativos Anbu, se autoinculpó después de que lo encontráramos en el río. El agua parece haber roto el sello. El comandante Anbu, yo mismo e Ibiki-san pensamos que el operativo Cuervo salvó la vida del Uzumaki sacrificándose, lo que desencadenó una reacción Biju para preservar su propia vida. El viejo Hokage dejó escapar un suspiro. Hoy había perdido a un buen hombre. Sí, su nieto sustituto estaba a salvo, pero en un sueño profundo. Alguien o algo lo había puesto allí. Quizá el zorro. Tendría que pensarlo con una buena pipa. Tal vez Itachi supiera algo para lo que había pedido audiencia hoy más tarde. Miró de nuevo a su fiel Anbu. Inu, debes proteger a Uzumaki Naruto con tu vida hasta que despierte. Reúne a tus hombres de mayor confianza y establece una rotación. Puedes retirarte. El Anbu asintió, saludó y desapareció en un Shunshin. El tercer Hokage volvió a fruncir el ceño. Se estaba haciendo demasiado viejo para esto. Quizá debería empezar a entrenar a alguien. ¿Pero a quién? A veces odiaba tomar decisiones. Las decisiones y el papeleo. Encendió su pipa para pensar en todo. Mientras tanto, en el complejo Uzumaki, Itachi consiguió entrar en el recinto con la llave de Naruto y estuvo a punto de atacar a Uzumaki Mito, pero la mujer lo detuvo con Fuinjutsu. Una vez que le hubo explicado todo, ella lo llevó a la enfermería, donde Shisui permanecía en éxtasis médica para que sanara. Itachi anotó rápidamente una explicación de lo que había hecho, o estaba a punto de hacer, y por qué, y pidió a uno de sus ayudantes que se la entregara a su amigo. Se plantó frente al clon de la esposa del primer Hokage y se arrodilló ante ella. Gracias por tu ayuda. Se lo explicaré todo a Shisui en mi nota. Por desgracia, no está a salvo de algunos elementos de Konoha. Mito captó la idea y le dedicó una rápida inclinación de cabeza. Uchiha, tú y tu amigo parecéis estar menos malditos que otros de tu clan. Lo que estáis a punto de hacer es comprensible y solo podría hacerlo un verdadero shinobi. Pero si quieres ayudar a tu hermano, no le tortures con tus ojos para que los despierte más rápido. Eso solo traerá problemas. Si quieres que sea fuerte, tiene que conocer la verdad o una versión de ella.
Itachi pensó en lo que ella decía, luego se levantó y se puso la máscara. Comprobó que su espada estaba desprecintada y echó un vistazo a su equipo. Gracias por el consejo. Haré todo lo posible por seguirlo. Mito asintió y Itachi salió del recinto, sabiendo que no podría volver. Pero Shisui estaría a salvo aquí. Su próxima parada iba a ser cierto belicista. Anochecer, distrito Uchiha. 3 días después. El heredero más joven de los Uchiha estaba de muy buen humor. Acababa de obtener una puntuación perfecta en su último examen y quería enseñárselo a su Tou-san y a su Nii-san. Seguro que estarían orgullosos de él. Mientras pensaba en los últimos 3 días en la academia, frunció un poco el ceño. Su amigo Naruto seguía en el hospital después de que él y Shisui fueran atacados dentro de los muros de Konoha. Su humor decayó un poco. Shisui le caía bien y siempre jugaba con él cuando Itachi estaba ocupado con sus cosas importantes de Anbu. Tras la muerte de su hermano, apenas se le veía ahí, cuando lo hacía, no mostraba ninguna emoción y apenas hablaba. Quizá los resultados de sus exámenes le animaran. Dio la vuelta para entrar en el distrito Uchiha. No se fijó en los guardias que faltaban, pero al pasar junto a la tienda vacía, se dio cuenta de que su fabricante favorito de onigiri había desaparecido. Siempre conseguía uno por el camino hasta aquí. Ahora estaba alarmado. Se dirigió a su casa, disfrutando de la brillante luz de la luna llena por el camino. Mientras tanto, en la casa del jefe del clan Uchiha, Itachi se inclinó respetuosamente ante el cadáver de su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Ella estaba en la cocina, mientras que su padre se hallaba en su estudio, bajo un genjutsu. Se dio la vuelta y se dirigió al estudio. En cuanto cerró la puerta, su madre se volvió. Sus ojos, que tenían el rasgo del Sharingan, se quedaron en blanco de repente. Por fin iba a liberarse de las limitaciones que la retenían. Durante los últimos años, se había visto obligada a mirar desde la barrera. Tras el nacimiento de Sasuke, su marido le dijo que se quedara en casa. Ella hacía lo que mejor sabía hacer: abrigarle por las noches, cuidar de sus hijos, etc. Mikoto ignoraba que Fugaku tenía 2 razones para querer que se quedara en el recinto. En primer lugar, quería garantizar su seguridad. Lo que se dijo en la reunión del consejo fue más o menos el comienzo de culpar a los Uchiha del incidente del Kyuubi. En segundo lugar, si la veían hablando con Naruto, podría acelerar el proceso para ambas partes. Su marido había estado jugando un juego arriesgado. Intentaba encontrar un equilibrio entre la familia y la aldea, pero al final no funcionó. Nunca tuvo la oportunidad de buscar al hijo de su mejor amiga. Habría sido malo para el clan. Eso era algo que Fugaku siempre decía. Aunque era un shinobi leal a la hoja, a veces el clan debía ser lo primero. Era sorprendente saber que su marido, del que había asumido que no le gustaba, había hecho todas esas cosas solo para protegerla. Había un grupo de gente que quería ver a su clan aniquilado o reducido a un número manejable de 2. ¿Quién quería ver muerto a su clan e incluso estaba dispuesto a manipular a su hijo para ayudar a conseguir ese objetivo? ¿Qué había sido de su mundo? Si quería llegar al fondo de esto, tendría que dejar de usar el nombre de su clan. Era hora de dejar de ser Mikoto Uchiha y empezar a ser alguien diferente. Itachi tuvo que seguirle el juego y consiguió convencer a esa otra persona a la que solo había visto una cara enmascarada de que quería ser él quien matara a ciertas personas. Sabía que no podía enfrentarse a este otro Uchiha y su pequeño ejército. Pero tenía que cuidar de Sasuke. Su única opción era enfrentarse a sus padres, y luego tendría que huir. El tiempo que pasó explicándole y matándola después de activar su pequeño genjutsu para que no sintiera dolor fue todo el tiempo que necesitó para activar su jutsu. Itachi pensó que los había matado a ambos y quemado sus cuerpos para que Sasuke tuviera que verlos. Su marido y su hijo eran conocidos por sus impresionantes habilidades, pero mucha gente parece pasar por alto el hecho de que ella fue una vez una ninja muy hábil y trabajó eficazmente en equipo con Kushina e Hitomi. Escuchó a Fugaku mientras le explicaba a Itachi cómo intentó mantener el clan bajo control, pero fracasó. Se sintió orgulloso de Itachi por hacerlo para proteger su legado.
No mucho después, se derrumbaba en su estudio, e Itachi se marchaba, con la esperanza de interceptar a su hermano pequeño. Si quería participar en la vida de ambos, tendría que seguir adelante con su plan de huida. Abrió un cajón específico del armario de la cocina donde guardaba todos sus artículos de limpieza. Liberó un genjutsu menor y encontró el pergamino de almacenamiento que buscaba. Flashback. 3 mujeres embarazadas estaban sentadas juntas en el jardín del complejo Uzumaki, bebiendo té. Una era pelirroja, la otra tenía un tono violeta y la última era negra. Las 3 eran jonin en la aldea, pero dejaron el servicio debido a sus embarazos. Kusina Uzumaki, la anfitriona de este grupito, desprecintó un pergamino y miró a Mikoto Uchiha. Miko-chan, ¿cuándo pensabas decirnos que dejas el servicio? ¿Y por qué están la firma y el sello de Fugaku y no los tuyos? Parecía un poco molesta, pero Kusina se enfadaba rápido, y las hormonas del embarazo no ayudaban a la situación. La mujer Uchiha dejó escapar un pequeño suspiro y se dio un masaje en el vientre. Él quiere que me quede en casa, y las normas del jefe del clan son inapelables. Eso ya lo sabéis los dos. Y Tomi lo dejó el año pasado porque quería ser madre. Pienso tomarme la baja por maternidad hasta que Sasuke-chan cumpla 3 años, para poder retomar el entrenamiento. Los Uchihas en servicio activo fuera de la policía necesitan la aprobación del jefe del clan. Le conté mis planes a Fugaku y se mostró bastante despectivo. Básicamente me dijo que tendría que quedarme en casa. Sus hijos necesitarían un fuerte estímulo mientras trabajaba para mejorar la aldea. Kusina era conocida por su mecha corta, pero Hitomi la conocía lo suficiente como para entenderla. Podía ser feroz e implacable si quería, pero la mayor parte del tiempo era una presencia amable y tranquilizadora alrededor de Kusina. Hitomi puso su mano sobre la de Kusina. Respira, Kusina. No vas a poner en peligro a tu hijo por estresarte demasiado, te lo prometo. Las mujeres Hyuga tienen una manera de sonar dulces pero de ser escuchadas. Kusina asintió y respiró tranquilamente. Entonces se le ocurrió una idea. Se excusó y se levantó. Las otras 2 hablaron de alguna cháchara que habían oído en la aldea y cotillaron un poco. 10 minutos más tarde, Kusina colocó un pergamino delante de ellas ante las caras interrogantes de las otras 2 mujeres, y sonrió alegremente.